Vamos directo al grano. El clavo de olor es un verdadero remedio natural y utilizar 2 a 3 clavos de olor todos los días puede ayudarte en múltiples enfermedades, desde el páncreas, la diabetes y el corazón y mucho más. Y en esta charla te voy a enseñar cuáles son sus beneficios, pero principalmente cuáles son sus diferentes formas de uso. Y lo más importante, algo de lo que pocos hablan, qué no debes hacer y cuándo no debes usar, es decir, las contraindicaciones. Empecemos. Beneficios y formas de uso número 1. Lo primero que tenés que entender es que las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón, muchas enfermedades del riñón e incluso el cáncer, no se desarrollan de un momento para otro. Ellas se van formando lentamente en nuestro cuerpo. Es decir, no te levantás hoy y sos hipertenso desde ahora. Fueron meses o años que tu cuerpo fue desarrollando la enfermedad. Lo mismo con la diabetes, con la resistencia a la insulina y muchas otras. Y ahí es donde está la clave del clavo de olor. La inflamación y la oxidación colaboran fuertemente con el desarrollo de todas estas enfermedades. Lo que quiero decir es, ayudan a que se produzcan y aceleran el proceso. Si vos disminuís tu oxidación y tu inflamación, entonces tendrás menos chances de tener estas enfermedades y también las controlarás mucho mejor en casos de tenerlas. Es por eso que yo digo que este proceso de inflamación crónica de bajo grado y de oxidación puede detenerse con la ayuda del clavo. Y las dos formas de uso que quiero proponerte son las más sencillas. Ya después te voy a dar varias otras formas. La primera, que es la que más me gusta a mí, es todos los días en tu alimentación agarrar 2 o 3 pequeños clavos de olor, masticalos bien masticados y luego estragalos. Esta es una manera muy sencilla y te aporta un sinnúmero de beneficios. La otra forma que te propongo yo es cocinar tus alimentos como lo haces siempre, tener clavo de olor a mano en tu alacena y antes de servir tus alimentos, rallá clavo de olor fresco y espolvorearlo arriba de tus alimentos. Esto no solo te dará los máximos beneficios del clavo de olor, sino que también te dará su delicioso sabor un poco picante. ¿Por qué te sugiero que utilices de esta manera? Por dos razones. La primera está acá, en la clave del clavo de olor, y es el eugenol, una molécula fantástica, un poderoso antioxidante. De hecho, es uno de los más poderosos antioxidantes que existen. Y el clavo de olor tiene mucho, por eso yo digo que es un superalimento. El eugenol tiene la capacidad de combatir la oxidación de tu cuerpo. Vos recordá, la inflamación y la oxidación destruyen tus células, las envejecen, hacen que mueran tempranamente. Ahora, si vos tenés suficientes antioxidantes como el eugenol, vas a poder combatir esa oxidación disminuyéndola o haciéndola más fisiológica. Lo que quiero decir es imposible no envejecer, pero una cosa es envejecer patológicamente y otra cosa es envejecer fisiológica y normalmente. Y ahí el clavo de olor cumple la función. Pero en Dr. Beller siempre decimos, no existen alimentos mágicos, sino que es un combo. Y por eso quiero regalarte, antes de continuar, otros 3 o 4 alimentos fantásticos con antioxidantes. El primero, ajo. Consumí entre 1 a 2 dientes de ajo. La mayoría de los días anda variando con el clavo de olor. Un día clavo de olor, otro día ajo. Número 2, cúrcuma. Cúrcuma con pimienta negra. Vienen en suplementos, viene en rallado, viene en polvo o viene incluso la raíz. Trata de consumir unos 500 a 2000 miligramos por día. Este es un alimento o un suplemento que sí te recomiendo que lo consumas prácticamente a diario, porque su potencia es inigualable. Recordá agregarle pimienta negra. Otros ejemplos para continuar con la clase: el café negro, el té verde, el jengibre, son otros fantásticos antioxidantes que los podés ir variando con el clavo. Ahora, beneficios y uso del clavo número 2. Desde hace mucho tiempo se utiliza el clavo de olor para tratar los dolores, así como escuchaste, dolores de todo tipo, dolores articulares, codos, rodillas, dolores de muela, inflamación incluso de la piel. La forma de utilizar el clavo de olor para esto es de 2 maneras. Supongamos que tenés un dolor de muela. La principal forma es comprar el aceite de clavo de olor, el extracto, es decir, clavo de olor concentrado y líquido, en una dietética certificada, que lo que te vendan sea realmente extracto de clavo de olor. Luego tomás
3 a 4 gotitas y los pones en una gasa y los mezclas con, por ejemplo, aceite de coco o aceite de oliva. Y luego esa gasa te la dejas junto a la muela que está doliendo. Eso puede lograr desinflamar e incluso desinfectar, pero sobre todo disminuir la cantidad de dolor. Otra forma es tomar esta gasa, si te duele una articulación, utilizarlo para frotar o incluso para masajear. Muchos masoterapistas utilizan un poco de extracto de clavo de olor o su aceite para realizar masajes descontracturantes y relajantes. Esta es una buena opción. Y la otra opción que se ve mucho en internet, pero hay que tener cuidado, es cuando tenés dolor de muela, te dicen que mastiques 1 o 2 clavos de olor y que luego lo dejes 10 a 15 minutos reposar en el lugar de la muela dolorida. Ahora, desde mi punto de vista, si te duele la muela y masticas, te va a doler más. Lo que se puede hacer es masticar con el otro lado y luego dejar para que sus jugos se vayan absorbiendo del lado del dolor. Ahora, quiero hacerte 3 aclaraciones muy importantes. La primera y la más importante: muchos dolores de muela corresponden a infecciones o a problemas graves. Y siempre, pero siempre debes consultar a tu odontólogo o a tu médico de confianza, porque los problemas bucales pueden traer enfermedades muy graves consigo. Por ejemplo, bacterias que están presentes en la boca pueden infectar las válvulas de nuestro corazón, produciendo endocarditis, que es una enfermedad muy pero que muy grave. Por eso, la salud bucal es importante y en eso consultar a tu odontólogo es fundamental. Y te doy otro detalle: el clavo de olor se utiliza como un potente enjuague bucal. Algunas personas, además del cepillado de dientes, además del hilo dental, mastican clavo de olor por su poderoso efecto antibacteriano y antimicrobiano, que podría mejorar la salud de tu boca, pero siempre consulta con tu odontólogo. Y número 2, muchas personas dicen lo siguiente: ok doctor, en vez de utilizar 2 clavos de olor por día, voy a comprar el aceite de clavo de olor que tiene mucho eugenol, que es el principio activo que me va a desinflamar, y voy a utilizarlo por boca. ¿Será que esto va a potenciar sus efectos? Yo te digo algo, hay que tener mucho cuidado con hacer esto, porque el concentrado de aceite de clavo de olor contiene cantidades exageradas de eugenol y de otros compuestos provenientes del clavo. Si lo ingerís como lo hacen muchas personas, podrías estar predisponiéndote a enfermedades graves, intoxicaciones, problemas hepáticos, que ya te voy a contar más adelante. Entonces, nunca lo hagas. Vamos a beneficios y usos número 3. Y acá te voy a hacer un popurrí rápido. Número 1. El clavo de olor podría mejorar síntomas como acidez, reflujo, gases e hinchazón estomacal. Es por eso que muchas personas lo usan. Lo que sí se vio en el laboratorio es que el clavo de olor podría estimular a las células de tu estómago a secretar más moco. ¿Para qué sirve el moco en el estómago? Vos sabés que el estómago es muy ácido para digerir la comida. El moco que recubre el estómago lo protege. Si el clavo de olor pudiese aumentar la cantidad de moco, podría ayudarte a proteger tu estómago. Número 2. Y ya te voy a contar otra forma de uso que todavía no te conté. Hay estudios de laboratorios muy interesantes donde ponen extractos de clavo de olor con células humanas liberadoras de insulina. Recordá que la insulina permite disminuir el azúcar en sangre y mantenerte saludable en condiciones normales. Y uno de los grandes problemas de la diabetes es que aumenta la resistencia a la insulina y disminuye la cantidad que secretamos. Bueno, el clavo de olor en el laboratorio mostró que puede aumentar la secreción de insulina de algunas células de páncreas humanos. Esto es muy interesante porque imagínate agregar el efecto antiinflamatorio y antioxidante del clavo de olor y al mismo tiempo ayudar a la secreción de insulina. Es por eso que muchas personas utilizan té de clavo de olor, que ya te voy a enseñar cómo prepararlo, para mejorar aspectos como la diabetes. Aún falta más información, pero lo que queda claro es que el té de clavo de olor no te va a hacer ningún daño. Número 3. Cáncer. Habrás escuchado mucho sobre esto, muchos alimentos son anticáncer y demás. Lo que mostró el clavo de olor en laboratorios es que cuando enfrentás extractos del mismo con células, por ejemplo, de cáncer de mama, esófago e intestino, el clavo de olor puede detener el crecimiento. Vos recordá que el cáncer es un crecimiento anormal de una célula que ahora crece y forma un tumor. Bueno, podría detener ese crecimiento y al mismo tiempo podría inducir que esas células mueran. Esto es muy interesante y los investigadores se encuentran estudiando si esto podría ser útil en los seres humanos. Ahora lo que yo te digo es muy importante. Yo te dije, enfermedades como el cáncer se cocinan lentamente en tu cuerpo y bajar la oxidación es un mecanismo fundamental para evitar o para disminuir la
chance de enfermedades como demencias, cáncer, diabetes, etc. Es fundamental utilizar alimentos como este. Y número 4, millones de personas en todo el planeta se enfrentan a tener huesos débiles por falta de vitamina D, por falta de calcio, por problemas con el magnesio o por problemas con el manganeso. Bueno, 1 o 2 clavos de olor por día tienen interesantes cantidades de manganeso que van a ayudar a que la salud de tus huesos sea mucho más fuerte. Si esto vos lo combinás con estilo de vida, es decir, hacer ejercicio, tener músculos, exponerte al sol de manera controlada, entonces tus huesos van a ser mucho pero que mucho más fuertes y podrás evitar fracturas que son muy comunes en los adultos mayores y que lleva a grandes problemas de salud en esta población. Ahora vamos a lo importante. La tercera forma, o la cuarta en realidad, porque ya te dije 1 o 2 clavos de olor masticados por día, 1 o 2 clavos de olor rallados y colocados en las comidas y clavo de olor de forma local en una gasa con aceite para los dolores de muela o de articulaciones. La cuarta forma que quiero enseñarte es el té de clavo. A mí me encanta el té de clavo y ¿sabes cómo se prepara? Es muy fácil. Poner a hervir unos 200 a 250 mililitros de agua. Esto es una taza común de cualquiera, en una pava o en algún bol. Cuando esté hirviendo, agregale 3 a 4 clavos de olor y déjalos hervir durante 10 a 12 minutos a fuego medio. Luego podés filtrar y utilizar esta infusión. Te va a quedar de un color medio marroncito. Esta es la infusión que debes tomar cuando se enfría. Mucha gente dice que tires los clavos. Lo que yo hago es tomar 2 o 3 de esos clavos y al mismo tiempo los mastico y los uso y me tomo la infusión. Esta para mí es una de las formas más deliciosas. Mucha gente lo usa a la noche porque cree que tiene beneficios para dormir. Esto no queda claro, pero lo que es seguro es que no te va a hacer mal. Vamos a una parte fundamental que pocas personas hablan. No lo hagas. Yo puse, bueno, en Dr. Beller siempre decimos que los alimentos son remedios naturales, pero escucha esta palabra, remedios naturales. Los remedios deben utilizarse bien para que funcionen. Si vos los utilizás mal, en una dosis inadecuada, de una forma incorrecta, pueden que te hagan daño. Y el clavo de olor no es la excepción. Entonces, tenés que utilizar en estas dosis, no debes utilizar el clavo de olor, el extracto de forma de vía oral, pero lo más importante es esto. Yo te dije, aplicar 2 a 3 gotitas para masajear o para tratar ciertos dolores. Muchas personas, por ejemplo, han visto que el clavo de olor tiene un poder antimicrobiano y antibacteriano. Estudios en laboratorio mostraron que podría destruir bacterias que producen acné. Entonces se puso de moda hace un tiempo utilizarlo para el acné y ha habido muchos casos de irritación de la piel de la cara, a veces graves. Yo no te recomiendo el extracto de clavo para zonas de la cara, en especial si ya tenés un problema como el acné, donde hay bacterias, donde hay inflamación, donde hay problemas de que esa piel ya está sensible. Siempre consulta con tu dermatólogo. Ya hablamos de los extractos, nunca por vía oral, y esto es importante. Si vos utilizás clavo de olor y otros alimentos de este tipo todos los días, algunos de ellos disminuyen la consistencia de tu sangre, es como que le hacen más líquida, para que lo entiendas. Y algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que ya tuvieron infarto, pacientes que tienen arritmias, toman antiagregantes como la aspirineta o como el clopidogrel o anticoagulantes como la warfarina, como la cenocumarol o como el rivaroxaban, entre otros. Estos pacientes tal vez no sea lo mejor utilizar extractos o clavo de olor porque podrían aumentar su sangrado. Lo mismo si vos ya tuviste una úlcera estomacal y ya tuviste algún sangrado. O, por ejemplo, si estás por operarte de alguna cosa. En esos casos te sugiero que suspendas una semana antes el consumo de clavo para evitar sangrados. Yo no estoy diciendo que sangres por el clavo, estoy diciendo que habría una posibilidad y que ante la duda deberíamos evitarlo. Y por último, hay un uso más que yo no te conté. Algunos pacientes tienen el abdomen muy hinchado, tienen gases, tienen flatulencias. Estos pacientes podrían beneficiarse de utilizar 2 a 3 clavos de olor por día, porque podría combatir problemas agudos de inflamación o hinchazón. Pero si vos tenés una enfermedad como celiaquía, Crohn u otras enfermedades, en esos casos consultar a tu médico es lo más propio. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.